Hola amigos de Mary Clay, gracias por estar aquí. Estamos en otra entrevista el día de hoy que me hace muy feliz de tener una gran mujer inspiradora con un trabajo que de verdad es muy importante y justo estamos entrando al mes de orgullo gay en el Pride y creo que es todavía más importante hacer conciencia y tocar estos temas. Estoy con Edurne Balmori, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Yo sé que ahorita es un ajetro de esta ciudad y siempre agradezco que se den el tiempo, sobre todo para tocar temas que a veces no son fáciles, también en la sociedad hablarlos y por eso nos estamos como siempre ahí, ¿no? Como no quitando el dedo de renglón. Eres CEO de Trevor Project, que es un proyecto hermoso que acaba de llegar a México hace como un año, medio. Dos más, Dos ya años, casi dos. dos. Y hago este intro de Trevor Project, tú nos estamos a profundizar, pero ¿nos puedes decir más o menos de qué se trata y qué es lo que hace Trevor Project en México? Claro, Trevor somos la organización líder en intervención de crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQI+. Es una organización que nació en Estados Unidos hace 26 años y que justo llega a México hace 2. O sea, las primeras personas que entramos en junio 2022. Entonces ya estamos por los 2 años. Sí. Y es una organización súper linda y que hace un trabajo muy grande dándole como un enfoque de cierta manera holística al tema de suicidio desde 2 grandes rubros. Desde el rubro de intervención, o sea, cómo puedo intervenir en una crisis en la que tú ya estás, de ayudarte, pero también cómo puedo ayudar a prevenir, que es lo importante. Crisis. O sea, qué puede haber de trabajo para una prevención de suicidio como tal. Totalmente, que esa información es muy valiosa porque salva vidas, literal, y es algo que a veces nos cuesta. Simplemente la palabra suicidio es algo que como que la gente no quiere hablar y ocultar. Y bueno, ahorita como CEO de esta empresa, que quiero ahorita que profundicemos en Trevor, pero quiero iniciar también contigo, que eres ahorita con esta gran responsabilidad, porque obviamente tu trabajo impacta vidas y creo que eso a veces tiene como un impacto mucho también en nosotros. Quiero preguntarte cómo fue que llegaste ahí desde... Ya fuiste CEO de otra empresa y desde chiquita traías ya esta como iniciativa por estas causas sociales o por tener este tipo de responsabilidades. ¿Cómo fue ese proyecto para ti? En realidad, desde chiquita no traía el tema social. Si tú me preguntabas desde los 2, 3 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo te decía, química inventora. Eso era lo que, era como yo quiero ser química inventora, yo quiero inventar cosas, ponerme una bata blanca, experimentar. Ese era como mi sueño. Y a la vez siempre me gustó también la comida, no solamente el placer de comer, sino como estos dulces que eran como rojos, pero sabían a piña, pero te dejaban la boca azul. O sea, ese tipo como de la magia que hay detrás de los alimentos siempre me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, era como esas niñas que comían cereal leyendo la caja, ese tipo de cosas. Entonces, escoger carrera para mí fue fácil porque traté de juntar como esas 2 pasiones. El hecho de como quiero inventar cosas y ¿qué quiero inventar? Comida. Entonces, estudié ingeniería en alimentos, que, o sea, nada que ver con lo social, y tuve la oportunidad recién graduada de universidad de entrar a una empresa mexicana de endulzantes de mesa, de sustitutos de azúcar. Estuve ahí casi 16 años. Entonces pasé, digamos que mi primer trabajo sí fue cumplir ese sueño de, a ver, métete a un laboratorio con tu batita y mezcla cosas y ayuda a sacar productos e innovar. Y fui como en varias áreas de la empresa. Y en un trabajo en particular que era, si han escuchado como los famosos ISO 9000 y esas cosas que tienen empresas, parte de hacer ese trabajo es documentar todo lo que pasa. Entonces yo tenía que documentar qué hacían todas las áreas de la empresa. Y entonces cuando iba con alguien y le decía, ay, tú eres el de ventas, ¿qué hacen en ventas? ¿Cómo puedo entender? Cuando empecé a tener esa conexión con la gente, fue cuando me di cuenta que lo que como que era lo común en todas las áreas, después de documentar, es que todas las áreas decían, yo lo que quiero es poder crecer, yo lo que quiero es ser una persona reconocida en la empresa, yo lo que quiero es tener oportunidad de ser yo mismo, o sea, de pasarla bien en el trabajo. Entonces, eso fue un poco lo que me dio el clic de decir, por eso hay que trabajar, o sea, yo también quiero eso, yo también quiero estar en un trabajo donde pueda ser yo misma, donde pueda mi potencial, mi talento salir. Entonces como que empecé a abocarme un poco como en todo lo que hacía, ya meter temas de diversidad, de equidad, de inclusión, y entonces como que ya sí te hablaba de, sí, la mezcla de las stevias, pero entonces la inclusión, o sea, ya metía como esos temas. Y
poco a poco dentro de esa empresa fui creciendo hasta tener la dirección general, que estuve los últimos 6 años de mi carrera en ese puesto. Entonces también ya desde ese puesto empujé mucho esos temas, como decir, ok, vamos a hacer una empresa certificada hay una certificación que se llama Equidad MX, que es como mejores lugares para trabajar para personas LGBTQI+. Entonces, ese tipo de certificaciones que pudieran asegurar y dar el mensaje a la gente de que aquí es un lugar seguro para que tú puedas trabajar. También un poco parte de mi propia historia. Cuando salí del closet ya en la parte laboral, también viví por primera vez ese tema de si realmente te dejan ser tú misma, trabajas mejor, trabajas más motivada, con más ganas. Y entonces salí de esa empresa, la pandemia llegó y nos tocó ser de esas empresas donde murió el fundador. Y entonces cambiaron muchas cosas, pasamos por un tema de venta y entonces era como el momento de cambio. La verdad es que para mí era un trabajo maravilloso, pero a la vez después de tantos años también era de cierta manera monótono. O sea, ya no estaba aprendiendo muchas cosas. Y con este cambio, la verdad es que fue la primera vez también que vi el tema del efecto en la salud mental. Porque cuando estábamos en el tema de la venta, para mí era estrés, el estrés, y mi mente estaba de 7 de la mañana a 9 de la noche ahí. Entonces ni estaba en mi casa, ni estaba con mi familia, estaba todo el tiempo en trabajo. Eventualmente llegué a un burnout total y entonces dije, necesito un cambio. Y Trevor llegó a mí a través de una amiga. Cuando vi que el cambio era inminente, puse a buscar a todo el mundo, ¿no? Oigan, estoy buscando trabajo, quiero un cambio, ¿qué puedo hacer? Y una amiga me dijo, yo sé de una organización que está buscando a alguien, voy a pasar tus datos. Eso también es muy bonito porque es un poco como mujeres ayudando a otras mujeres Eso también es algo que siempre hay que hacer. Y la verdad yo no había escuchado de Trevor antes de esa primera entrevista, pero me preparé muy bien. Estudié todo, me metí a ver todo y desde que me metí la verdad me enamoré. O sea, dije, wow, este es un lugar, fue más como una señal de que está llegando a ti porque ahí tienes que estar. Como que sentí esa conexión de ahí tienes que estar y esta oportunidad de todo este tema de diversidad y experimentar nuevas cosas, aprender, que siempre es bueno, pero también es como ahora sí, tu trabajo puede tener un impacto mucho más directo a ese tema de diversidad e inclusión que siempre has buscado. Entonces, más bien como que fue un poco aprendido más que desde siempre, pero es algo que ahora lo veo, trabajar en algo que tiene un impacto tan directo es súper gratificante. ¿Y ves un cambio, por ejemplo, ahora cuando estabas en la otra compañía y ahora que estás en Trevor, que obviamente hay situaciones que también seguro hay mucho cansancio, que hay como la motivación es diferente, como acá estás trabajando con una causa, crees que eso te da como más gasolina? Y menciono esto por la importancia a veces de estar en el lugar correcto, ¿no? De que a veces nos cuesta mucho decir, es que no soy feliz en mi trabajo, no me motiva, y por eso tal vez a lo mejor estás más cansada, no tienes tanta energía, tu cerebro, tu alma, tu espíritu no están en sincronía. ¿Sentiste eso, más o menos? Sí, claro. O sea, yo siempre he buscado... valido mucho y respeto a la gente que ve el trabajo como algo transaccional, porque en su definición más básica eso es, ¿no? Sí. Yo voy y del trabajo obtengo recursos y con esos recursos ya hago cosas que me gustan. Para mucha gente es así, pero yo siempre he intentado que esté conectado con algo, con un motivo, con mis valores, con aprender, o sea, que esté conectado con que tenga un impacto más allá del día a día. Entonces, en mi trabajo anterior sí era como, ok, yo estoy cumpliendo mi sueño de hacer un producto que al final llega a un consumidor y tiene un impacto positivo en su vida de alguna manera, pero no lo ves tan directo. Entonces la motivación que tengo ahora es eso, y sí te da más pila el decir, estoy en un trabajo que salva vidas literalmente, y entonces hacer el esfuerzo para salvar una vida es maravilloso. Y también lo hago y creo que la mayoría de las personas que trabajamos en Trevor tenemos eso en común. Lo hacemos porque si Trevor hubiera existido cuando la mayoría de nosotros nos tocó salir del closet, etcétera, hubiéramos tenido una historia diferente. Yo amo mi historia, la respeto y por algo fue así, pero sin duda hubiera sido más liviana si hubiera tenido información al respecto, información de algo. Entonces, saber como que estoy trabajando para que eso que a mí me faltó
pueda tenerlo alguien joven el día de hoy o en un futuro, eso también me inspira mucho como a echarle más ganas. A ser la persona que tú necesitabas, ¿no? Exacto, a ser esa persona que necesitabas, sí. Qué hermoso. Y ahorita, como CEO, quiero mencionar, porque textualmente te han nombrado entre las 100 mujeres más poderosas en los negocios en una expansión, de las CEOs más innovadoras de México. ¿Cómo mantienes esta creatividad para seguir innovando y crear una sociedad más diversa? Porque creo que te dan estos títulos y a veces es como sí. Hay una presión, ¿no? Como, ay, ¿y ahora qué? Ahora tengo que ser más, o hay una esperanza puesta en mí. ¿Cómo impacta eso en tu salud mental o también en las expectativas? También es lo que acabas de decir, es precioso. Obviamente, mi trabajo tiene un valor y un impacto social, pero también eso puede ser traducido, también me pesa si no estoy trabajando, porque justo a lo mejor no estoy dando lo más, o no estoy salvando vidas, o no sé, puede llegar a pasar eso, sobre todo en carreras de salud, que se trata con salvar a otros, ayudar a otros. ¿Cómo manejas ese estrés? Si lo tienes, a lo mejor ya lo tienes muy trabajado y es un tema que no impacta tu vida, como esa presión de ser más, de ayudar más. Sí, no, sí lo tengo. O sea, la verdad es que sé lidiar bien con el estrés. Lo he aprendido durante los años. Un poco lo que hago, no lo hago todos los días porque muchos días se me olvida, pero el día que me acuerdo y lo intento hacer es cerrar cada día pensando como, ¿qué hice hoy? O sea, ¿qué hice hoy? ¿Qué impacto tuve con el ejemplo que di? ¿Qué impacto tuve en el equipo con lo que hicimos hoy? Tratar de ver como el impacto en cachito. Porque a veces cuando te dan esos premios o tienes como ese tema de, es CEO y entonces, ¿qué más va a ser? Te vas fijando más en el destino que en el camino. Te vas perdiendo del camino. Entonces, a mí lo que me ayuda es hacer reflexiones diarias. O sea, ¿qué hice hoy? Pensando un poco como en esos pequeños cachitos para que no se me olvide el camino. Y entonces aprender a disfrutar de que, hoy cerramos un contrato, o hoy tuvimos un problema pero lo resolvimos en equipo, hoy tuve un impacto en alguien en la calle, hoy hice sonreír más de lo normal a mi esposa, o sea, cosas así. Entonces como que voy alimentándome de pequeñas victorias, por decirlo así, en lugar de estar pensando como, ¿y qué premio sigue? Y o sea, no pensándolo tan en grande, porque yo creo que es donde te pierdes en esa presión de, ¿y qué más voy a lograr? ¿Qué más voy a lograr? En lugar de darte cuenta de que diario puedes lograr. Estás logrando algo. Sí. Eso es súper importante. Creo que las mini victorias alimentan el alma para que no se canse, ¿no? Y al final, esas mini victorias hacen una gran victoria. Que la gente lo ve, porque también en redes sociales creo que está muy... El discurso no está claro, que solo vemos las victorias de todo el mundo y los éxitos y piensas que, llegó y eso es todo. No, hay un camino detrás. Claro, y te abruma, es que hoy ves a tanta gente, hoy tenemos conexión con tanta gente, tantas cosas que te empieza a abrumar como de, yo no estoy viajando, yo no estoy haciendo eso, te empieza a abrumar, entonces tienes que recordarte de esas pequeñas victorias y agradecerlas. Totalmente. Ahora, como CEO, quería preguntarte, ¿cuál es el reto más grande que tienes o que sientes como CEO mujer anteriormente también qué reto fue y ahorita en Trevor también cuál es el reto? Yo creo que cuando me dieron esa primera oportunidad de ser CEO, mi reto más grande era cómo vencer los paradigmas o las barreras que había a mi alrededor. Yo era joven, o sea, tenía 33 años. Había personas que anteriormente habían sido mi reporte directo, ahora yo iba a ser su reporte directo. Entonces era un poco como romper porque me pasaba a veces, pero esto resume, que iba a reuniones, por ejemplo, en las cámaras de alimentos y era una mesa donde había puro hombre, y puro hombre grande, ¿no? O sea, como que puro hombre, 50, etcétera. Muy jóvenes, pero grandes, más grandes que yo. Otra generación. Otra generación. Entonces yo entraba y era como que sentía que me veían como mujer chiquita y qué va a aportar. Entonces eso era como que lo que tenía que romper, esas barreras. Pero la verdad es que afortunadamente tenía el respaldo del fundador de la empresa y de mi equipo. Y entonces también cuando sales y un poco como cuando dicen mi barrio me respalda, sí. Cuando sabes que tienes ese respaldo detrás, entonces yo iba a las cámaras y levantaba la mano y decía mi opinión y decía, yo sé que tengo mi equipo detrás, pero fue un poco como romper esas barreras y empezar a construir un equipo. Ahora el reto en Trevor desde mi rol es cómo construir
un equipo con esa misma fortaleza de que el equipo es quien toma las decisiones, en equipo salen los resultados, cuando nuestro trabajo es 100% remoto. Ahí tienes un grande reto, porque no conectas de la misma manera. Entonces tienes que como que intentar ser creativa en cómo formar un equipo cuando es un equipo que casi nunca se ve. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo le hacemos? La verdad, hemos intentado, o sea, nos vemos una vez al mes. Ok. Y entonces eso ha reforzado. Y tener espacios como uno a uno de no solamente ver pendientes de trabajo. Ya. O sea, decir uno a uno, ¿qué hiciste esta semana? La conexión humana, ¿no? Claro. Que se ha perdido un poquito. Sí, el chisme godín. El chisme godín. O sea, eso también se pierde. Cuando estás en remoto, como que tu mente es, tengo junta y a veces entras a la junta directo al tema de la junta, en lugar de decir, oigan, a ver, hola, ¿cómo están? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué hicieron el fin de semana? Entonces, tratar de tener esos ratitos de conexión que no sea, o plática que no sea 100% laboral. De mindfulness también, ¿no? De estar en el presente, de que está, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como que ayuda mucho a las conexiones humanas. Y al estrés también, porque están en estrés y están de que... ¿cómo? Exacto, como tener esos espacios. Y afortunadamente hemos logrado este tema como de vernos una vez al mes y ha ayudado a conocernos, a crear esa conexión. Totalmente. ¿Te había alguna vez el síndrome del impostor? Ay, siempre. Siempre. ¿Todavía te da? Sí, todavía me da. Porque mucha gente piensa que no, cuando sea exitosa, cuando me den esta oportunidad se me va a quitar porque ya voy a tener las creencias, es decir, como va a haber otra cosa que te va a detonar síndrome del impostor. O sea, no te esperes a llegar ahí, empieza a trabajarlo desde donde estás para que puedas avanzar de una mejor manera. ¿Tú cómo lo trabajaste o cómo lo estás trabajando? La primera vez que lo sentí fuerte fue justo cuando esa primera vez que me dijeron, oye, ¿quieres ser la directora general? Yo dije, qué padre, no sé qué, y ese día y le hablé a mi mamá, wow. Y en la noche que llegué a mi casa y me metí a bañar, lloré en la regadera, como que me entró ¿y ahora qué voy a hacer? Con estos. Ajá, porque como que me entró el sentimiento de, ahora soy yo la que tiene que saber todo y la que tiene que tener todas las respuestas y, o sea, tengo que saber todo. Y yo decía, es que no lo sé todo. Entonces empezó esa voz como de, no vas a poder, porque además, por ejemplo, yo no soy muy buena con los números. Entonces decía, híjole, ¿cómo voy a administrar todo un negocio si no soy buena en finanzas? Entonces me empezó a entrar como eso de, ¿qué voy a hacer? Y lo que hice fue apoyarme en el equipo. O sea, como que la verdad no me tardé tanto tiempo en entender de, a ver, la persona de finanzas es la experta en finanzas. Entonces, no quieras saber todo, ¿no? Claro, yo tengo mucho más que aprenderle a esa persona y entonces lo que sí es romper esa barrera que generalmente nos intentan imponer, sobre todo a las mujeres, como que nos enseñan a que, tú llegas a un cierto rol y siempre sé firme y siempre, o sea, como que te enseñan a que tú tienes que ser esa persona que tienes que tener la respuesta, en lugar de poder ser vulnerable y decir, mira, yo no sé de finanzas, tú sí, enséñame, quiero aprender de ti. Y entonces, el día de mañana que tomemos una decisión financiera, yo te voy a tomar en cuenta, porque tú eres la persona que sabes, y intentaré estar de acuerdo. Si no estoy de acuerdo y tenemos que tomar otra decisión, la asumiré, pero la vamos a hacer en conjunto, porque al final tú eres la persona que sabe. Y creo que eso es lo que a mí me ayudó a romper como con ese miedo y también es lo que me ayudó a formar mejor un equipo, a saber que la gente era tomada en cuenta, que su voz se escuchaba y que las respuestas, pues sí, evidentemente aprendí muchísimo a llegar a un punto de que yo ya podía tomar decisiones, pero siempre con el apoyo de un equipo. Entonces, eso me pasa. Cuando llega el síndrome de impostor que me dice, híjole, es que ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo van a montar toda una línea en México? ¿Cómo van a crear un modelo para salvar vidas en 3 meses? ¿Cómo le van a hacer? Siempre como que le digo, tranquila, hay un equipo, no estás sola. Ese es como que no estás sola. De hecho, es uno de los mensajes que damos en Trevor, digamos que nuestro eslogan, por decirlo así, es no estás sole. Trevor es ese lugar seguro para ti. Entonces, lo mismo me digo, no estás sola. Hay alguien en quien te puedes apoyar. Qué valioso lo que dices, porque creo que es de los grandes problemas que impacta muchísimo la salud mental, el querer poder con todo. Por expectativas, también uno se pone esas expectativas. Sí. También uno es como, no, yo cómo no voy a poder, porque se ha visto siempre mal ser vulnerable, se ha visto siempre mal pedir ayuda, o creas una historia en la que eres hiper independiente porque siempre fuiste la mayor, qué sé yo, todos traemos una cosita, pero
nos cuesta pedir ayuda como si eso nos quitara valor o la gente nos viera menos capaces. Y es como no, o sea, pedir ayuda suma y todos salen ganando, ¿no? Como dices, la gente se siente escuchada, ayudar también ayuda a la otra persona, claro. Se siente como bien y tú también te descargas un poquito de esa presión y puedes como avanzar mejor. Entonces creo que es muy importante que se normalice esta vulnerabilidad. Y bueno, ya entrando con Trevor, que es un proyecto hermoso, me estuve metiendo a la página y viendo todo y dije, bueno, desde el diseño ya te atrapa. Siento que, no sé, los colores, como la manera en que lo comunican está muy bien pensado. Quiero preguntarte, ¿cómo nació Trevor? ¿Quién es Trevor? Si viene de una historia de alguien o cómo fue que se fundó Trevor. Sí, nació en Estados Unidos hace 26 años, cuando un grupo de personas hicieron un cortometraje que da vida a un niño llamado Trevor. Entonces, de ahí el nombre de la organización. Nunca lo hicieron con intención de crear una organización, o sea, fue personas del mundo del cine, hicieron este corto y se ve a Trevor, que es un niño de 13 años, que está como en esta búsqueda de su identidad de género, de su orientación sexual, se enamora de un compañerito en la escuela, un poco el bullying que sufre y su contacto con el suicidio. Entonces, fue un corto que en su momento ganó premios, incluso ganó un Oscar, como en el año 94-95, si mal no recuerdo. Y cuando el corto hizo su lanzamiento en televisión, en HBO, que creo que lo presentó Ellen DeGeneres y todo, o sea, fue algo así como grande. Al final del corto pusieron un número de teléfono y nada más como en el primer día o segundo recibieron más de 2,000 llamadas. Entonces eso fue un poco lo que les dio la señal de esto debería de convertirse en algo mucho más grande que una historia que sí está teniendo impacto, sino cómo le hacemos para que esto vaya más allá. Entonces de ahí fue donde nació la organización y fue creciendo en Estados Unidos, generando diferentes áreas y empezaron a hacer este estudio como de, bueno, ahora ¿dónde podemos ir? ¿Qué más podemos hacer? Y entonces México hacía sentido por muchas cosas, o sea, ser el país vecino, por la oportunidad de que gente en México hablamos inglés, como esa facilidad del idioma, también como la facilidad de conexión de cierta manera en cuanto a culturas, que sí somos diferentes, pero bueno, hay mucha conexión. Las leyes en México que existen para la comunidad LGBTQI+, y sobre todo la necesidad. Hay una necesidad grande de los servicios de Trevor. Entonces, de ahí empezaron con el tema de, bueno, vamos a México. Y buscaron al equipo. Al principio éramos como 7, 8 personas más o menos. Y hoy ya somos 65. Entonces, ha crecido muchísimo. Ha crecido, sí, afortunadamente. Qué hermoso que exista y que esté creciendo y seguro va a crecer mucho más y va a impactar más vidas. Quiero que me cuentes cómo, más bien, cuál es la importancia, porque hablamos mucho de la salud mental y obviamente la salud mental es, yo siempre digo, si no hay salud mental no hay salud y es como casi que número uno porque luego se enferma también el físico al no estar bien nuestra mente. Pero cuál es en específico las juventudes LGBTQI+, la importancia, porque es una población que está en riesgo, hay una mayor tasa de pensamientos suicidas, de suicidios que están relacionados, es creo que 7.2 veces más probable de que una persona trans intente o atente contra su vida. ¿Cuál es la importancia justo en este nicho, la importancia de la salud mental y el cuidado? Justo, primero lo que tú dices, la salud mental sí es parte de la salud como tal. O sea, la Organización Mundial de la Salud ya cambió la definición de salud a no solo la ausencia de enfermedad, sino como completo bienestar. Integral. ¿No? Ajá, integral, gracias, de tu salud mental, física, emocional y social. Entonces, en efecto, si tienes una mala salud mental, en realidad no tienes una buena salud en general. Y la salud mental como tal es nuestra habilidad de hacer frente como a las altas y bajas del día, relacionado un poco con la inteligencia emocional. Digamos, es esta herramienta que tenemos de ver cómo lidiamos con nuestras emociones. Entonces, es importante por eso, por tener ese tema de poder nombrar a las emociones como tal, porque es algo que no nos han enseñado, ¿no? Como que siempre es... oculto, no seas triste, no te sí, exacto. Incluso como que nos han enseñado, bueno, estoy bien o estoy mal, o sea, no te vas a profundidad de saber qué siento, dónde lo siento, cómo interpreto esa emoción. Y lo que sí es que la salud mental
se construye de el contexto en el que vivimos. O sea, no se construye ni va ligado a la persona que tú eres. Entonces, no va de la mano con tu identidad de género, tu orientación sexual, con ser hombre, mujer. O sea, va de la mano con el contexto, circunstancia en la que tú estás viviendo. Entonces, si alguien, por ejemplo, nace en un círculo de violencia, no tiene acceso a educación, etcétera, contra alguien que nace en un hogar afirmativo, que tiene oportunidad de estudiar, la salud mental es súper diferente en esas personas. Entonces va de la mano con el contexto. Entonces, sobre todo en juventudes LGBTQI+, seguimos viviendo en un México con mucha violencia, con mucha discriminación, con falta de oportunidades. Entonces, ese contexto, esos factores de riesgo, le llamamos, de esa violencia, esa discriminación, hace que la salud mental se vaya deteriorando. Porque en efecto yo siento que no estoy, que soy una persona que no está segura en la calle, o que si digo algo me van a correr de mi trabajo. O sea, eso persiste. Y entonces eso hace que la salud mental de alguien se vaya afectando. Entonces, en efecto, las personas LGBTQI+, o sea, los que pertenecemos a esta comunidad, sobre todo las juventudes, como estás en esta etapa de desarrollo, de conocimiento vulnerable, eres más propenso a tener estos factores de riesgo y por lo tanto a tener una crisis y una ideación suicida. Pero no es como que te suicidas más simplemente por ser de la comunidad, ¿no? Es por el impacto que hay en tu vida. Exacto. Hay países en los que estos números no son iguales, ¿no? Porque realmente se aborda de diferente manera. Creo que el país es el número 2, me parece, en violencia, segundo a nivel mundial en violencia. Sí, en violencia contra la comunidad trans. Y dentro de nuestro trabajo de prevención tenemos un área que es el área de investigación que se dedica a hacer encuestas a nivel nacional. Entonces, hicimos una encuesta que mide justamente la salud mental de las juventudes LGBTQI+, y nos da el dato de más de la mitad de las juventudes LGBTQI+ en México intentaron o consideraron el suicidio el año pasado. Y marcan que el 77% indica que es por su situación familiar y el 60% por el entorno escolar. Entonces, eso nos dice que justamente no están encontrando un lugar seguro en su casa, o ese lugar que tendría que ser el primer lugar de apoyo de tu identidad, de tu orientación. Gente que, por ejemplo, sale del closet y se queda sin hogar. Entonces, ese tipo de rechazo, de discriminación, de violencia, pues evidentemente va afectando la salud mental de alguien y puede llevar a esa persona a una crisis. Y la física también, lo estaba viendo en la investigación, que también afectación que tiene, hay más propensa que la persona tenga depresión, ansiedad, que tenga adicciones, porque luego se juzga mucho a la comunidad, ¿no? De que, Sí. no, es que hacen eso. Es como, tú no sabes de la historia que hay detrás, las pocas oportunidades laborales. Lo hemos hablado con muchas invitadas que cuentan, o no tiene sus documentos en regla y no puedo tener un trabajo, o justo quién me da trabajo si ya, por ejemplo, una mujer trans que empieza una transición y no te dan trabajo por cómo te ves, por cómo te vistes, por lo que tú quieras, y terminas cuando no tienes justo una familia que te dé ese apoyo, pues trabajando en situaciones de riesgo, ¿no? Ya sea en las calles. Entonces es muy delicado como el juzgar, y en México creo que a veces nos cuesta ver la realidad de México, que también es un país muy transfóbico, muy homofóbico. Es un país que tenemos que hablar mucho de eso, y que hay una homofobia, transfobia muy internalizada, ¿no? Hasta en los chistes, en los comentarios. Ustedes en la empresa, ¿cómo hacen como esta, no quise decir limpieza, pero uno hace una deconstrucción de todo, al ser pues todo un equipo mexicano, ¿no? Porque creo que Estados Unidos lo tiene más trabajado, ese tema, ¿no? De construcción. Creo que México todavía estamos ahí. ¿Te ha tocado que ha sido una gran barrera o que ha habido un tema? Yo creo que podría decir que sí, Estados Unidos lo tiene más trabajado, pero al final todas las personas tenemos sesgos inconscientes, ¿no? Le llamamos. O sea, todas las personas tenemos ciertos, que viene mucho de hábitos, creencias que nos han inculcado durante años, y entonces, como tú dices, a veces tienes una reacción, dices algo sin darte cuenta, o tienes, no sé, un micromachismo, tienes en tu mismo comportamiento. Entonces, un poco lo que hemos hecho, y yo creo que es trabajo que cualquier empresa, organización puede hacer. Y en casa. Y en casa. Porque eso también en casa, que uno repite lo que está escuchando. Es justo como tratar de
hacer consciente esos sesgos inconscientes. O sea, decir, a ver, ¿qué sesgos inconscientes tenemos? ¿Cuáles son como los más comunes? ¿Y qué podemos hacer para erradicarlos? Y parte de eso también es capacitación, que digamos en tu día a día o con tu familia sería informarte de algo. No tienes que tomar una capacitación como tal, pero informarte. Entonces también en Trevor lo que hacemos es hacer el esfuerzo de tener información al alcance de todo público. O sea, evidentemente relacionado a las juventudes LGBTQI+, que es información que les puede servir de guía para muchas cosas, pero también para las personas a su alrededor. Entonces, dentro de nuestra página de internet hay una sección de recursos. Entonces hay manuales, por ejemplo, de prevención de suicidio como tal, manual de salir del closet de una forma segura, manual para entender las diferentes identidades u orientaciones. Entonces, tener información. Al final, la información existe, ahí está, pero no todo el mundo se da la oportunidad de leerlo. Incluso por esos mismos sesgos. No quieres leer información al respecto. Pero o sea, yo me metí y vi lo del manual de cómo salir del closet. Digo, qué emoción que tengamos este recurso. ¿Qué dices? Está ahí, pero siento que está ahí concentrado y está ahí como muy didáctico. No es muy diferente verlo así que verlo en una página de Wikipedia, no sé. Pero creo que para alguien que se ve en ese video, padres, tíos, que es lo que más afecta. Es el tío que no entiende y que hace comentarios que afectan a la persona, que lo empiezan a alejar a las familias porque no quieres estar viendo esas microagresiones o agresiones tal cual muy, pues que te pegan en un proceso que tú estás viviendo, como reeducarte, ¿no? Empezar a investigar y decir, bueno, tal vez no estoy bien, ¿no? Aunque tengo 50 años viviendo de esta manera, es algo que es muy nuevo, creo que todavía, que una generación que no tiene ni siquiera como idea. Claro. Y que lo juzga como de, son tonterías. En mis tiempos, no sé qué, es como, no. Está afectando porque hay una epidemia de depresión. Quisiera que me contaras en números de como cuántas vidas Trevor ha salvado, cuántas personas llaman a Trevor, porque ese es como un indicador, obviamente, de las personas que están en una crisis de atentar contra su vida. Sí, nosotros montamos el servicio de atención en crisis en octubre 2022 y es un servicio que es completamente confidencial, gratuito, que funciona 24 horas del día, 7 días de la semana, que se puede acceder a él de dos maneras. Uno es a través de la misma página de internet, en la sección de ayuda, se abre un chat o mandando un WhatsApp con la palabra comenzar al 55 92 25 3337. Y de esas dos maneras, en automático, la persona abre una conversación con alguien de nuestro equipo de consejería, que es alguien que está completamente capacitado en un modelo de poder medir el nivel de riesgo con el que llegas a la interacción y poderte con ello ayudar con las herramientas necesarias para desescalar tu crisis. O sea, el objetivo es esa contención de tu crisis para ayudarte a desescalarla. Ese es el objetivo. Desde que lanzamos ese servicio hasta hoy, llevamos más de 75,000 servicios. Generalmente en el mes varía mucho, pero es un promedio como entre 3,000 y 5,000 servicios por mes, más o menos. Entonces, es un número que también es como un sentimiento encontrado, porque nos dice esa parte positiva de hemos impactado positivamente a más de 75,000 personas, pero a la vez sería un número que nos encantaría ver en cero. O sea, en cero pensando en no nos buscan porque el servicio no es necesario. Ojalá lleguemos a ese día, pero 75,000 personas que no tuvieron también apoyo de nadie más. Claro. Que ese fue como el último recurso. Y es una fotografía a cómo estamos ahorita también como sociedad, ¿no? Sí, correcto. Y lo que también es muy bonito es que dentro de esos 75,000 también nos ha tocado que nos buscan de otros países de Latinoamérica. Y saben porque como están interactuando en WhatsApp, por el código saben que están interactuando con un número mexicano, pero nos dicen, es que en mi país tampoco no tengo con quién hablar, no tengo este recurso. Entonces, saber que el impacto podría el día de mañana ser mayor, ¿no? Que o sea, pudiéramos... Totalmente puede cualquier persona de cualquier país contactarlo. Sí. Nada más saben, como es WhatsApp, digamos, saben que es completamente de México. Pero sí, eso también, el mundo digital abre muchísimas puertas. Entonces, eso, saber que estamos impactando a México, porque también ha habido impacto de los 32 estados. O sea, sabemos que hemos impactado, digamos, a nivel nacional, pero saber que también estamos impactando vidas fuera de México también es muy bonito. Qué hermoso. Quería preguntarte, ¿qué nos puedas decir tú ya como experta en el tema, para alguien que nos esté viendo, que
que tenga, no sé, que su hijo salió del closet, que eso pasa mucho. Muchas veces la gente hiere en ese momento, no porque quieras herir, sino no sabes qué hacer, ¿no? Como papá, como hermano, como no sabes qué hacer y tiendes a, no pasa nada, o a rechazar, o qué herramientas o qué aconsejas tú a las personas que están en esa situación. Escuchar. O sea, sé que suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero escuchar. Porque también creo que, digo, lo entiendo, yo lo viví así, cuando salí del closet con mi familia, sí hubo varias cosas que evidentemente me lastimaron y que después de muchos años entendí que justamente lo decían por miedo a no saber qué iba a pasar. Es como tu primera reacción, pero justo un poco como que tratar de que esa primera reacción se calle y escuchar activamente, porque cuando estás con esa reacción ya no estás escuchando, ya nada más estás esperando a en qué momento lo sueltas, ¿no? Entonces tratar de escuchar y saber cómo, a ver, antes que otra cosa, hay amor de por medio, ¿no? En una familia siempre hay amor de por medio. Aquí hay amor y es algo que vamos a atravesar como familia y que lo vamos a vivir y aquí podemos tener los recursos y entonces bajar información. Entonces, no quiere decir que si esa reacción sale esté completamente mal, o sea, también somos humanos, pero ese esfuerzo yo creo que sería un poco lo que invitaría a la gente a hacer, o sea, como callen un poquito esa reacción y escuchen, porque en escuchar podemos aprender mucho más y al final es escuchar y acompañar. A que no se sienta sola la persona. Sí, a que no se sienta sola, porque justamente esas reacciones lo que pueden es tener un gran impacto en la salud mental de alguien, porque cuando recibes una reacción negativa, lo primero que tú piensas es, estoy mal, estoy mal. Y te la crees. Y entonces la crees, y entonces darle la vuelta a eso luego es mucho más difícil, requiere mucho más trabajo a que sepas como, ok, tal vez no lo entiendes, no lo respetas, pero puedo hablar contigo. Me estás escuchando, puedo hablar contigo. Eso es lo más importante. Merezco ser escuchado, ¿no? Merezco ser escuchado, exactamente. En Trevor también tenemos un dato que dice que cuando una persona joven tiene a una persona adulta con la cual puede hablar sin juicios y que valida sus sentimientos, una ideación suicida puede bajar hasta un 40%. De tener con quién hablar. Wow. Entonces, por lo menos saber como que, ok, te dije esto y aunque no sepas qué contestarme o algo, me estás escuchando, puede cambiar totalmente, te puede salvar una vida, literal. Qué fuerte dato, y creo que para la gente que nos ve, o sea, porque hay gente que se acerca, o ves en la escuela, pasa mucho que ves que alguien está sufriendo, como que, no pasa nada, como de verdad, acérquense, pregunten. Muchas veces uno está tanto en su mundo que, o traes tanto dolor que no quieres ni hablarlo con nadie porque no quieres ni vocalizarlo, ¿no? Sí. O sea, estaba viendo en estadística también de cómo hay mucho dolor en infancias en las escuelas porque justo no se respeta su identidad de género, no se respeta cómo se quieren vestir, como todo esto, y cómo en México no hay un sistema todavía que pueda cuidar a las juventudes en la vida escolar. Pero creo que si los maestros empiezan también a tener conciencia, mejor no hay nadie en casa que ayude a esa persona, pero mejor tú como maestro puedes ayudar, puedes escuchar, tú como compañero, tú como sea, puedes ver esos signos de alarma y salvar vidas. Claro. Como lo acabas de mencionar, eso es importante. Quiero que me cuentes, Edu, ¿cómo ves a Trevor Project en un futuro? O sea, ¿cómo lo visionas? ¿Se va a salir más allá de la línea de ayuda a como, no sé, capacitaciones en la escuela, cambiar el sistema educativo en México? ¿Cómo crees, a dónde crees que llegue Trevor Project aquí? Pues que siga creciendo y creciendo y impactando más vidas definitivamente hasta llegar a ese futuro en donde no nos necesiten, ¿no? La mayoría de las personas que trabajamos en algo social es eso, o sea, esperando que algún día no seamos necesitados. Entonces, podemos crecer mucho todavía en este lado de prevención. En el lado de intervención, que es tener este servicio de crisis, eventualmente, por ejemplo, si las juventudes dicen, oigan, quisiera hablar por teléfono en lugar de ser digital, también podríamos pensar en un crecimiento de ese lado, ¿no? Ofrecer llamadas de teléfono además del tema digital, pero desde el lado de prevención también podemos crecer mucho, o sea, seguir haciendo encuestas que podamos seguir midiendo el impacto de la salud mental, de juventudes, porque eso también nos da mucha información de qué necesitan. O sea, al final
pensamos que es mucho más que estadística, es como esa voz urgente que te está diciendo esto es lo que necesito. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Y entonces, con base en ese diagnóstico, poder trabajar. Si vemos que nos dicen, oiga, necesitamos más ayuda en cuanto a nuestros lugares seguros, como decíamos que esta primera encuesta nos dice que hace mucha falta trabajo en casa y en escuelas, ver cómo podemos ayudar ahí. Entonces, en tema de casa, lo que hacemos es tener este tema de información. Entonces, seguir creciendo en siempre tener información actualizada de nuevos temas, etcétera. En tema de escuelas, trabajar con otras instituciones, eso es algo que también hemos hecho desde el inicio. Buscar organizaciones en México que ya hacen un gran trabajo para la comunidad. O sea, nunca quisimos ser como una organización que llegara, ya llegamos y vamos a quitar a alguien del mercado o vamos a hacer lo mismo que tú. No, más bien como que dijimos, encontremos diferentes organizaciones, veamos en qué están trabajando y qué hace falta. Y en ese cachito que hace falta es donde podemos sumar. Entonces, organizaciones, por ejemplo, como Infancias Trans, que tienen un protocolo para escuelas justamente, para poder incluir, no en el derecho a educación como tal, sino en el derecho de tener una gran experiencia educativa. Un lugar seguro a personas trans y no binarias. Pues es decir, ¿cómo te podemos ayudar a hacer ese protocolo más grande? ¿Cómo lo hacemos para más escuelas? O organizaciones como YAG, por ejemplo, que hacen un gran trabajo en incidencia pública o política. Ver, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta información sobre algo? ¿Cómo te la damos para que tú vayas y estés ahí peleando por los derechos de la comunidad? Entonces, creo que podemos crecer desde muchos frentes, pero siempre con la idea de que crecemos mejor en comunidad. O sea, crecer en equipo y no nada más. El ganar-ganar, ¿no? O sea, el ganar-ganar, exacto. Que es súper importante para que realmente sea un crecimiento amplificado. Sí, claro. Así. Y por último, quisiera cerrar con la pregunta, ¿qué le dirías a alguien que nos esté viendo y que justo cree que no puede estar en un lugar mejor? Porque muchas veces en estas crisis emocionales crees, si quieres terminar tu vida es porque genuinamente crees que ya no hay esperanza, ¿no? Que ya no vas a poder ser feliz o ser tú mismo o sanar ese dolor que llevas dentro. ¿Qué le dirías a esa persona? Si alguien nos está viendo. Sí, diría que justamente no estás sole, o sea que lo que estás sintiendo, viviendo, no estás sola en ese sentimiento y que en Trevor tienes ese lugar seguro para ti todo el tiempo. O sea que no es un lugar de hablar una sola vez. Si tú quieres hablar todos los días, varias veces al día, ahí va a haber alguien para ti. Y entonces saber que siempre va a haber alguien para ti. En Trevor lo puedes encontrar. Seguramente el día de mañana con el tiempo lo encontrarás en esas personas que hoy no te dan ese espacio. Mientras tanto, Trevor está. Y si esas personas no llegan, aquí vamos a seguir. Pero justamente es como no estás sole. No estás, en esta vida no estás sole. Eso creo que es lo que hay que recordar. Ay, muchas gracias, Edu. Qué hermoso mensaje. Qué bonito trabajo, qué labor. Y obviamente entiendo perfectamente de dónde sacas toda esta energía y la gasolina para seguir trabajando por ese proyecto. Espero volverte a ver y que me cuentes todo lo que está creciendo, porque es muy nuevo en México y no hay mucha información al respecto. Creo que yo he conocido muchas personas que están en una situación muy crítica y de verdad, genuinamente, tampoco piensas que puede haber alguien ahí, ¿no? Y mucho menos tan a la mano. Entonces, qué bonito que era esa conciencia y ese acompañamiento a todos. Al contrario, muchas gracias. No, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Dejaremos por aquí la información de Trevor Project, los números de contacto. Recuerden que la vida vale la pena y que se puede estar mejor y se puede sanar. Sí, completamente. Y todos merecemos un mundo mucho más amoroso, acogedor, inclusivo, compasivo, y todos podemos poner ese granito de arena, sin duda. Totalmente. Bueno, nos vemos en el próximo videito.